Dicen que la verdad te hace libre, pero primero te pone los pelos de punta. Y es por eso que el Vaticano mantiene oculto, bajo tierra, uno de los secretos más picantes y peligrosos de la historia cristiana. Hay decenas de evangelios que jamás llegaste a leer. Lo que conoces hoy como evangelio no es la historia completa de Jesús, es la versión aprobada, la seleccionada, la editada. Y todo lo que no le convenía al poder lo enterraron, literalmente. Pero ya sabes cómo es la verdad. Por más que la quieran encerrar, siempre se escapa por alguna grieta. Porque uno de esos evangelios prohibidos se filtró. Un manuscrito que jamás debió ver la luz del día. Un texto que desmonta dogmas, pone en jaque al Vaticano y muestra un Jesús que muchos considerarían peligrosamente libre. En los archivos secretos del Vaticano, sí, esos mismos de películas, hay más de 84 evangelios apócrifos guardados con soldados, detectores, puertas blindadas y silencio absoluto. Evangelios que hablan de la infancia perdida de Jesús, sus años misteriosos en Oriente, sus enseñanzas sobre conciencia, energía, reencarnación, y una idea que le quema la cabeza a cualquier jerarca religioso, que lo divino está dentro de ti, no en un templo. ¿Te imaginas? ¿Un Jesús que no quería ser adorado? ¿Un Jesús que no pidió iglesias, ni curas, ni obediencia ciega? Demasiado subversivo para quien vive del altar. Fue en el siglo IV, cuando el Imperio Romano quiso convertir a Jesús en institución, que se eligió cuáles evangelios serían permitidos. No fue Dios el que decidió, fue la política. Y ya sabes cómo funciona eso. Lo que sirve al imperio se queda. Lo que lo cuestiona se quema. Pero un texto se les escapó. Y ahora está llegando a manos de gente común. Un evangelio que dice que la culpa eterna no viene de Cristo, sino de quienes querían gobernar en su nombre. Que no existe pecado original, existe un olvido espiritual. Que la fe no es obedecer, es despertar. ¿Te das cuenta del problema? Un mensaje así no derrumba la fe, derrumba el poder. Porque cuando entiendes que la luz está en ti, ¿quién necesita intermediarios? Ese evangelio jamás debió ser traducido, ni filtrado, ni hablado en voz alta, pero ya es tarde. Y ahora solo queda una pregunta que puede cambiar todo. ¿Y si el mensaje real de Jesús fue tan liberador que tuvieron que esconderlo? Dicen que este evangelio filtrado fue escrito por alguien muy cercano a Jesús, no un extraño, no un fanático tardío, sino uno de los suyos, alguien que lo acompañó, que escuchó su voz, que vio cosas que jamás llegarían a las páginas oficiales. Y eso ya es suficiente para poner nervioso a más de un cardenal. Porque este texto revela un Jesús todavía más humano y al mismo tiempo infinitamente más divino. No un rey sentado en un trono celestial, sino un maestro que decía algo escandaloso para la época: el reino de Dios no está en los cielos, está dentro de ustedes. Sencillo y letal, porque si el templo está dentro, ningún imperio puede cobrar entrada. Según este evangelio, Jesús nunca quiso crear una religión, nunca pidió que lo adoraran. Nunca quiso ser una figura para arrodillarse. Él quería que descubrieras lo que eres, que recordaras la chispa que llevas dentro, esa conexión directa con la fuente. Pero hay un detalle que incomoda. Jesús habría confiado su enseñanza más profunda no a Pedro, no a Juan, ni a los grandes apóstoles que la Iglesia ama mostrar, sino a una mujer, sí, María Magdalena. Y aquí es donde la cosa se pone realmente tensa, porque este evangelio filtrado describe a Magdalena no como seguidora secundaria, no como pecadora perdonada, sino como la discípula más preparada, la que realmente entendió el mensaje, la que Jesús habría elegido como puente entre su sabiduría y la humanidad. Pero claro,
¿Qué pasaría si el mundo descubriera que el principal testigo del Cristo no fue un hombre, sino una mujer con voz, poder y autoridad espiritual? Se cae medio Vaticano. Y por eso este evangelio fue borrado de la historia, reescrito, difamado, quemado y finalmente sepultado en los archivos secretos, hasta que alguien, un arqueólogo, un bibliotecario, un loco valiente, decidió filtrarlo. Lo digitalizó y lo dejó viajar por internet como una semilla que ya nadie puede detener. Porque la verdad, igual que la luz, se cuela por cualquier rendija. Y la rendija ya está abierta. Se dice que este texto afirma algo que rompe toda la columna vertebral del cristianismo oficial. Jesús no vino a morir por tus pecados, vino a enseñarte que nunca estuviste separado de Dios. ¿Te imaginas la magnitud de esa frase? ¿Te imaginas cuánto poder humano se esfumaría si la gente entendiera eso de verdad? Por eso este evangelio fue silenciado, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero. Y ahora que comenzó a salir a la luz, el Vaticano se encuentra en pánico silencioso, porque si una verdad ya escapó, ¿qué pasaría si escaparan las 84? Lo más loco de todo es que este evangelio filtrado pinta una versión de Jesús que no provoca miedo, provoca libertad. Y ese siempre fue el verdadero peligro, porque según este texto, Jesús no vino a fundar un sistema de obediencia, ni a crear una religión llena de reglas, ni a imponer culpa para controlar a nadie. Él enseñaba algo mucho más revolucionario, que todos somos hijos de la misma luz y que lo divino no se hereda por rituales, sino por recordar quién eres en realidad. Para Jesús, según este evangelio, los milagros no eran magia, eran consecuencia del despertar, un recordatorio de que la mente humana es poderosa cuando se libera del miedo. ¿Te imaginas un cristianismo basado en eso? Un cristianismo sin jerarquías, sin sacerdotes intermediarios, donde el templo es tu cuerpo y la oración es la conciencia del presente. Eso no solo desmorona poder religioso, desmorona cualquier poder que se alimente de la ignorancia. Y este evangelio aún va más lejos. Dice que Jesús no vino a salvarte del pecado, porque para él el pecado no era una mancha espiritual heredada, sino la desconexión de nuestra propia esencia. Afirmaba que nadie necesita ser perdonado por nacer humano, que la mayor tragedia no es caer, sino olvidar que puedes levantarte. Entonces, ¿por qué la cruz? Según este evangelio filtrado, la crucifixión no fue un sacrificio divino ordenado por Dios, fue la brutal respuesta humana a un mensaje demasiado libre para la época. No fue Dios quien pidió sangre, fue el poder político el que pidió silencio. Y cuando un mensaje no puede ser derrotado por la fuerza de las espadas, se le retuerce el sentido. Jesús murió por amor, y el sistema convirtió esa muerte en un instrumento de culpa eterna. Porque una persona que se siente culpable obedece, y una persona que obedece sin cuestionar es perfecta para cualquier imperio. Pero aquí está el punto donde todo empieza a temblar. Según este evangelio prohibido, Jesús resucitó para mostrar que la conciencia no muere, no para fundar una religión que venda salvación. En otras palabras, la historia fue editada para que el miedo siguiera gobernando. La resurrección fue transformada en amenaza. Si no crees como yo digo, estás condenado. Pero en la versión original del mensaje no existe condenación alguna. Solo hay despertar o dormir. Solo hay amor o olvido. Si esto es cierto, entonces cada uno de nosotros lleva una chispa de Cristo dentro. No como metáfora, como realidad espiritual. Y claro, ¿quién necesita una institución sagrada si la santidad viene de fábrica? No es casualidad que este evangelio hable tanto de autonomía espiritual, de confiar en tu corazón, de cultivar la luz interior, de amar sin pedir permiso. Todo lo que no genera dependencia termina siendo declarado peligroso. Por eso fue ocultado, por eso fue prohibido.
Por eso está encadenado bajo tierra, pero una verdad así nunca se queda encerrada para siempre, porque hay una ley universal que ningún Vaticano puede romper. Lo que se oculta al ojo del hombre, la conciencia lo sacará a la luz. Y esa luz ya empezó a filtrarse. Las grietas ya están abiertas. Y la historia se está reescribiendo poco a poco, desde abajo, desde la gente que se atreve a dudar. Porque dudar nunca fue falta de fe. Dudar es el primer acto de libertad. Cuando una verdad amenaza al poder, no basta con esconderla. Hay que inventar otra más conveniente, y eso fue exactamente lo que pasó. Para que nadie buscara estos evangelios ocultos, tuvieron que convencer al mundo de que solo 4 eran inspirados por Dios. 4 versiones aprobadas, alineadas, pulidas, para que la historia encajara en un molde perfecto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todo lo demás fue tachado como peligroso, herético, satánico. Palabras fuertes diseñadas para cerrar la conversación antes de que empezara. Pero la pregunta incómoda que nadie puede borrar es, ¿quién decidió qué era palabra de Dios y qué no? ¿Dios mismo bajó y entregó la lista? No, fueron hombres, obispos políticos, con ambiciones reales y miedos demasiado humanos. Y esos hombres sabían algo. Si la gente descubría que Jesús nunca ordenó una iglesia, que nunca pidió pastores con poder, que nunca habló de una única verdad controlada por una institución, todo el sistema se desmoronaría como castillo de arena. Por eso los 84 evangelios desaparecidos tienen un enemigo común. Cada uno desacredita la idea de que necesitas intermediarios para llegar a lo divino. No hay negocio más lucrativo que la desesperación. No hay mercado más fiel que el miedo. Si convences a alguien de que está perdido, le podrás vender salvación para siempre. Estos evangelios filtrados repiten una y otra vez que Cristo no vino a crear rebaños, vino a despertar lobos, almas soberanas capaces de caminar solas, con la luz interna como guía. María Magdalena aparece como el corazón espiritual del movimiento, la que entendió antes que todos que Jesús hablaba en clave de conciencia y no de obediencia. Pero en una época dominada por hombres, una mujer con voz propia era dinamita pura. Así que la convirtieron en mito, en pecado, en silencio. Quemaron su imagen para proteger el poder masculino. El Vaticano sabe que si la figura de Magdalena resurge como lo que realmente fue, toda la pirámide espiritual tendría que ser rediseñada. Y la cúpula no quiere perder el techo de oro bajo el que gobierna. Por eso los textos que hablan de ella están encerrados bajo llave. Por eso su nombre es apenas un susurro en la liturgia. Por eso su historia necesita ser contada fuera de los templos, porque lo que ella representa da miedo. Una mujer conectada directamente con Dios, sin pedir permiso a nadie. Y si una puede, todas pueden. Si una persona descubre su divinidad interna, todas pueden. Por eso estos evangelios son pólvora espiritual. No destruyen la fe, destruyen los grilletes que la aprisionaron por siglos. El mundo está listo para otro tipo de Cristo. El Cristo que te mira a los ojos y te dice con claridad, el poder está en ti. Y lo que está en ti, nadie puede controlarlo desde afuera. Por eso el silencio del Vaticano no es religioso, es político, es económico, es psicológico. Y ese silencio está comenzando a romperse, porque cuando la gente descubre que tenía alas, no vuelve a arrastrarse. Lo que más perturba a quienes custodian estos textos no es lo que cambian sobre Jesús, es lo que cambian sobre ti. Porque este evangelio filtrado dice algo que derrite la columna vertebral de todo el sistema religioso. Cada ser humano es una extensión de la misma luz que animaba a Jesús, no su súbdito,
no su mendigo espiritual, su igual en esencia. Y esa igualdad espiritual es dinamita pura, porque si Jesús no es un milagro aislado, sino un recordatorio del potencial humano, entonces la figura del único Salvador deja de justificar el poder de los que se dicen sus dueños. En este Evangelio, Jesús afirma que la reencarnación era conocida por sus discípulos, que la vida no es una fila recta con premio o castigo al final, sino una escuela infinita donde la conciencia va creciendo, encarnación tras encarnación, que nadie se pierde para siempre, que nadie está condenado eternamente, que el infierno es un invento para controlar mediante el miedo. ¿Te imaginas cuántos sermones se caerían al suelo con solo esa frase? ¿Te imaginas cuántos bolsillos dejarían de llenarse? Este Evangelio también dice que Jesús nunca separó el mundo en buenos y malos, ni en creyentes y pecadores. Según él, el único pecado posible era olvidar tu luz, y la única redención era recordarla, sin castigos, sin deuda espiritual, sin amenaza de fuego eterno. La verdadera salvación era el despertar de la conciencia, y eso, hermano, no se cobra, no se negocia, no se vende. La religión oficial convirtió la espiritualidad en tráfico de miedo. Pero aquí Jesús se ve más como un revolucionario interno, un hacker del alma que vino a desprogramar la culpa. Y su herramienta no fue un templo, fue la verdad. Si conoces la verdad te hará libre. Pero claro, un pueblo libre no mantiene jerarquías. Un alma consciente no besa anillos. Un ser despierto no necesita permiso para hablar con Dios. Por eso, según este Evangelio, Jesús nunca se proclamó el único Hijo. Al contrario, lo que yo hago, ustedes también podrán hacerlo, y más. ¿Puedes sentir el terremoto que esa frase provoca? Significa que el poder nunca estuvo arriba, siempre estuvo adentro. Todo lo que la Iglesia convirtió en excepción, Jesús enseñaba como acceso, milagros, sanación, conexión directa con lo divino, no para unos pocos, para todos. Eso vuelve el mensaje peligroso, porque ya no pueden venderte lo que ya es tuyo, ya no pueden pedirte fidelidad a cambio de cielo, ya no pueden mantenerte mansito con promesas de una vida mejor. Si Jesús realmente enseñó que somos co-creadores, que la chispa de Dios vive en nuestras decisiones, entonces el negocio del miedo se esfuma. Las coronas pierden brillo, las sotanas pierden autoridad, las puertas del Vaticano dejan de ser especiales y el mundo entero se vuelve una catedral. Por eso este Evangelio no podía ser aceptado, porque su existencia hace tambalear la economía del perdón, la industria de la culpa, la empresa de la salvación. Si la luz está en ti, el intermediario sobra, y cuando el intermediario sobra, el imperio colapsa. Lo que se escondió debajo del Vaticano no fue la palabra de un loco, ni el delirio de un hereje, sino el manual de instrucciones para la libertad espiritual. Ese manual ya salió de la tumba y ahora, al igual que un virus lumínico, está despertando conciencias por todo el planeta. Porque hay verdades que no se pueden enterrar. El tiempo siempre trabaja a favor de la luz. Y ahora que todo esto está saliendo a la luz, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. No hay poder humano capaz de apagar una verdad cuyo tiempo ha llegado. Durante siglos, el Vaticano ha guardado estos evangelios en la oscuridad, creyendo que lo oculto jamás hablaría. Pero lo oculto siempre encuentra su camino hacia quien está listo para escuchar. Cada persona que lee un fragmento de este evangelio prohibido empieza a sentir la misma inquietud. Esa vocecita que dice, yo sabía que había algo más. Esa sensación de que el mensaje original de Jesús era mucho más grande que paredes, normas y amenazas. Porque cuando entiendes que lo sagrado está dentro, quemar templos ya no sirve de nada, callar profetas no sirve de nada, controlar libros no sirve de nada.
Si la verdad está dentro de ti, ¿cómo la detienes? El miedo fue la llave que cerró estas puertas durante 1700 años. Pero el miedo está perdiendo fuerza. El mundo está cansado de obedecer sin entender. Cansado de rezar como quien paga una deuda. Cansado de sentir culpa por existir. Cansado de que otros digan en nombre de Dios lo que Dios puede decir directamente en tu silencio. Este evangelio filtrado y los 84 que quedan escondidos no vienen a destruir la fe. Vienen a reconectarla con su origen, el amor, la libertad, la conciencia. Jesús nunca pidió ser adorado, pidió que despertáramos, y despertar es peligroso, porque quien despierta ya no obedece por miedo, obedece solo al amor. Imagínate un mundo donde cada persona tenga certeza de su divinidad interna, donde nadie se sienta indigno, pequeño o separado de algo sagrado, un mundo donde los templos no estén en Roma, sino en cada corazón. Ese mundo es el que Jesús enseñó, y ese mundo es el que ocultaron, pero ya no se puede tapar el sol con una sotana, ni silenciar un despertar colectivo que viaja por redes, libros, susurros, intuiciones, sueños. Tal vez por eso tú estás escuchando esto justo ahora, porque tu alma ya sospechaba, porque tu conciencia ya estaba tocando la puerta. Y si estas palabras te hicieron temblar un poco por dentro, no es miedo, es memoria. La verdad no te llega desde afuera, te recuerda lo que ya sabías. Si sentiste que este mensaje encaja con algo muy profundo en ti, no lo dejes guardado. Comenta lo que piensas. Haz que tu voz resuene también, porque cuando una persona se atreve a decir, esto no encaja, otra se atreve a preguntar, entonces, ¿cuál es la verdad? Y es ahí cuando el mundo empieza a despertar.